Bienvenidos y bienvenida a nuestro canal Sí Señor, Yo Creo. En el día de hoy tenemos a la licenciada Teresa Adame, una psicóloga especialista en las adicciones. Entonces, chicos y chicas y amigos, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que nos den like, que dejen su comentario. Entonces, sin más ni menos, con ustedes la licenciada Teresa Adame. Saludos, muchas bendiciones. Gracias Ingrid por invitarme a tu canal, deseando verdad que sea de bendición este medio para todas las personas que se pueden conectar a este espacio. Amén. Teresa, nosotros queremos saber cómo nosotros identificamos las adicciones, cómo nosotros sabemos cuando hay una adicción. Lo primero que podemos hablar es que hay diferentes tipos de consumo. Hay un consumo que se puede considerar de uso social, donde la persona pues está en una fiesta, un día especial, se puede tomar una copa y no pasa nada. Es una persona que igual puede estar en la fiesta, disfrutar de la misma manera, si está la copa o si no está esa copa de alcohol. O sea, no le da esa mayor importancia, no toma por ese efecto que tienen las sustancias. Igualmente, si vamos a hablar de medicamentos que tienen sus efectos psicoactivos, hay muchos medicamentos que se utilizan indicados por el médico para diferentes afecciones que han sido una bendición para la humanidad. El poder trabajar muchas enfermedades psiquiátricas a través de unos medicamentos que si son mal manejados, entonces sí pueden producir una adicción, pero si son bien manejados, de acuerdo a como le indica el médico, la dosis, la frecuencia, vamos a decir que eso es un consumo de sustancias psicoactivas, pero es un consumo que no tiene ningún problema. Pero ya hay otro nivel y es el abuso. Puede ser una persona que abuse de la sustancia. Siguiendo con el ejemplo de los medicamentos, una persona que use los medicamentos fuera de lo indicado del médico, ya terminó el tratamiento, continúa tomándolo o tiene más dosis, pues ya es un uso problemático, es un abuso. Igualmente en el consumo del alcohol, que es el otro ejemplo que estamos manejando, porque tiene un uso social, también cuando una persona ya comienza a tener problemas por el consumo de alcohol, puede tener problemas en su familia, puede tener problemas ya en el trabajo, se emborracha con frecuencia, ya se puede considerar una persona que está haciendo un abuso del consumo de alcohol. Y en nuestro país es algo muy frecuente que lo vemos en toda la calle, ¿no? Que las personas consumen mucho alcohol, no de manera social, sino de esa manera ya abusiva, en grandes cantidades, que ya la persona trae consecuencias, ese consumo. Una persona que toma todos los fines de semana, ¿se puede considerar que hay una adicción ahí? No necesariamente, son los criterios. Hay un manual diagnóstico que trabajan la persona de salud mental, lo que trabajamos, y hay una serie de criterios que se establecen para saber si una persona que consume los fines de semana puede desarrollar o estar padeciendo de una adicción. No necesariamente, porque tienen que cumplirse criterios como que pierde el control, y ahí vamos ya a la pregunta original que me hiciste de lo que es la adicción. Ya en una adicción la persona pierde el control sobre el consumo, es decir, a pesar de que tenga actividades importantes, por ejemplo una entrevista de trabajo, no puede dejar de consumir. Es una persona que generalmente ha hecho muchos intentos por dejar de consumir y no lo logra al final. Entonces ya sí estamos hablando de una conducta adictiva, de una adicción. Y otros criterios, una tolerancia marcada, o sea, quiere decir que cada vez necesita más cantidades para poder sentir los efectos iniciales. La abstinencia, unos síntomas marcados de abstinencia. Dejar actividades cotidianas por consumo.
ocupar una gran cantidad de tiempo en el consumo, estar planeando siempre ese momento que vayan a consumir. Son algunos de los criterios que se consideran que ya una persona padece de una adicción. Una persona que abusa del alcohol o abusa de una sustancia, pero no ha desarrollado una adicción, puede, digamos, parar de consumir, puede decir, no, yo no voy a consumir tanto, voy a consumir menos. El médico le dice, va a tener un problema del hígado si sigue consumiendo, y esa persona lo puede hacer, puede parar. Pero una persona con adicción, a pesar de todas esas consecuencias negativas, no puede parar de consumir. Entonces, por eso es que se considera adicción. Ok. Entonces, ¿cuántos tipos? Porque hemos escuchado hablar de el alcohol y los medicamentos. Pero se puede decir que el teléfono es parte de una adicción también. Está Factible de desarrollar una adicción. Sí. Sí, es que la adicción es un solo trastorno, vamos a decir, o una sola enfermedad, como dice la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que se expresa de diferente manera en el consumo de sustancias, y cada quien tendría su preferencia. Algunas personas que desarrollan la dependencia al alcohol, un consumo, ¿verdad?, con que tiene una aprobación social, pero que se convierte en un problema. Otras personas desarrollan esa adicción hasta los medicamentos, que es muy significativa, ese tipo de adicción. Otras personas a drogas ilegales, pero otras personas desarrollan adicción a conductas. Y las conductas que generalmente son conductas que tenemos que hacer porque son parte de la vida. No podríamos trabajar una abstinencia total. Por ejemplo, tenemos personas que desarrollan adicción a la comida. Y entonces no podemos decir que vamos a trabajar, vamos a quitar la comida, pero sí se trabaja para manejar los alimentos de manera adecuada. Igualmente puede desarrollarse una adicción a la internet, como tú decías, al uso del teléfono, y se van dando esa misma característica que yo te hablaba hace un rato, de esos criterios, aunque sea una adicción conductual. Es más problemática en alguna medida las adicciones conductuales, porque son cosas que tenemos que hacer. Y yo estoy diciendo, yo no tengo un problema porque yo no estoy ingiriendo nada ni estoy haciendo nada mal. Por ejemplo, una de las adicciones que es más difícil, que entra más la negación, es a la adicción al trabajo. Hoy tenemos personas adictas al trabajo, que se deteriora su vida completamente, su vida familiar, su vida personal, que hacen igualmente tolerancia, abstinencia en relación al trabajo. Pero este tipo de adicción, por ejemplo, no se ve mal, porque al contrario se valora. Un jefe quiere que una persona siempre trabaje a tales horas, que trabaje en la casa, que produzca, entonces también se valora porque consigue dinero. Y entonces la negación es mayor. Un problema serio en adicciones conductuales que tenemos es en los juegos que tú me hablabas en principio, los juegos de azar. Se puede desarrollar también. Bueno, se dice que casi cualquier conducta que pueda generar placer, que genera placer, es factible de desarrollar una adicción. Aunque sean, como he dicho, pues conductas que tenemos que tener, como la alimentación, el sexo, que es otra conducta factible de desarrollar adicción. Muy común, muy frecuente la adicción a la pornografía, que crea todo ese malestar, todas esas consecuencias en la persona, en la pareja, en la familia. Porque esta es una enfermedad que abarca a todas las personas que están cerca. Cuando en una casa, en una familia, hay una persona que padece de adicción, todas las personas se ven afectadas de una manera u otra, y cada una desempeña un rol, que eso puede ser motivo para otro encuentro que podamos tener. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos desarrollando una adicción o que ya tenemos una adicción? ¿Cómo nos damos cuenta?
con esos criterios que hablaba en principio. Si yo consumo buscando los efectos de esa sustancia, de ese placer, digo, voy a consumir, voy a emborracharme, se habla frecuentemente de esas borracheras. sí. Al día siguiente no puedo levantarme, no puedo ir al trabajo temprano porque me acosté tarde, pero también por los síndromes de abstinencia. Sí. Son señales de alerta de que puedo estar entrando en un proceso de adicción. Porque la adicción no es de la noche a la mañana. Sí. O sea, tú consumes una sustancia o tienes un tipo de conducta X y no desarrolla la adicción de inmediato, sino que se va en un proceso y depende el tiempo, depende de la persona y de muchas variables para que esa conducta ya se vuelva una adicción. Pero es cuestión de tiempo. Se desarrolla en un proceso y entonces tenemos que estar vigilantes a estos síntomas. Como vuelvo a repetir, cuando yo quiero ahogar mis penas, cuando yo quiero ir a consumir para no sentir ese malestar, es un factor de alto riesgo y tengo que estar vigilante porque puedo desarrollar una adicción. Otra condición que debo tener pendiente si yo vengo de una familia donde hay personas que padecen adicción, también tengo que ser muy cuidadosa porque puedo desarrollarla más fácilmente. Sí. Entonces, cuando ya yo comienzo a tener problemas con mi pareja, con mi esposa o mi esposo, no estoy dedicando ese tiempo de calidad a la familia, me están reclamando, no estoy en actividades importantes para mí o para la familia, entonces son señales de alarma de que yo puedo estar desarrollando una adicción. Y después que desarrollo una adicción ya es un trastorno que está bien definido en el manual diagnóstico y ya requiere pues un tratamiento y es más complejo. Lo más importante en estos temas es prevenir, como en casi todos. Sí. Es prevenir porque hay muchas dificultades pues en el proceso de recuperación y de cambio. Así que vamos a trabajar para prevenir. Amén. Sabes que mientras hablaba, yo recordaba cuando yo era niña, en una ocasión mi abuela me mandó a jugar unos números. Sobraba una peseta o medio peso, no recuerdo bien, yo sé que era entre medio peso y una peseta. Yo no sabía lo que era eso. Y yo antes de yo ir de jugarle esos números a mi abuela, yo le pregunté. Ella me explicó de qué se trataba y luego entonces me dijo lo que sobre es tuyo. Pues lo que sobró, yo lo jugué y el número salió. Eso entonces, suele pasar. Sí, y te puedo decir que yo tenía como quizá 9 años por ahí, como mucho, 9 años. Y eso generó en mí ese deseo y yo lo hacía escondida. Yo lo aprendí donde mi abuela, que vivía retirado de mi casa. Mi abuela vivía en Los Guaricanos, yo vivía en Las Palmas de Herrera. Pero yo seguí haciéndolo escondida y yo duré muchos años en eso. Sí, porque mira lo que pasa, es un sistema de recompensa. Es esa actuación que hace la sustancia o la conducta en el cerebro. O sea, que tenemos ese sistema de recompensa que se hace cuando tenemos una actividad placentera, cuando comemos, cuando tenemos relaciones sexuales. Es como un sistema de recompensa. Y para eso Dios nos creó con esa posibilidad de que nosotros podamos tener ese bienestar y demás. Pero resulta que el ser humano ha querido inventar y hemos querido explotar más esa sensación de bienestar, de placer, y entonces ahí es que viene el problema de la adicción, porque queremos cada vez más sentir esa experiencia placentera. En el juego, yo no sé qué pasa, pero generalmente las personas que desarrollan una adicción comienzan sacándose. Al juego me refiero a la lotería o al casino, comienzan sacando. Entonces ese sistema de recompensa, yo quiero más y quiero más,
y se va desarrollando esa compulsión, esa obsesión por el juego. Y después pasa que generalmente pierden, porque al final esos juegos están hechos para que gane el empresario que está detrás de ellos. Entonces después tú pierdes y pierdes, pero siempre tiene el deseo, te vuelves obsesiva, queriendo otra vez tener esa experiencia, en este caso que tú pones, de sacarte de nuevo. Entonces viene toda esa fantasía, que con esto que me saque voy a hacer tal cosa, y voy a jugar, y voy a jugar, y voy a jugar. Y mira cómo están esos empresarios ricos. O sea, aquí la banca de apuestas, esas personas que manejan son sumamente poderes económicos. Y eso lo hacen con las personas, y muchas veces las personas, digo yo, las más pobres, que tienen esperanza de sacarse y desarrollan ese proceso adictivo, que la gente pierde el dinero y los empresarios ganan. Y te decías que ahora en nuestro país pues es un poder económico las bancas de apuestas, que tienen poder hasta para apoyar a políticos y así poder continuar aunque estén ilegales, y son conductas pues que generan adicción. Como tú ves, Ingrid, la persona que nos puedan ver más adelante, hay múltiples cosas en las que podemos desarrollar la adicción. Por eso lo más importante es trabajar con la persona. En la prevención es trabajar con la persona para que no tenga la necesidad de consumir o de desarrollar una conducta ya de adicción. Porque imagínate, tenemos todas las sustancias legales, todas las ilegales, y más aún tenemos muchas sustancias que son sintéticas, difíciles de detectar, y son múltiples. En cada informe de drogas anual que hace la ONU, pues son un sinnúmero muy importante de sustancias que son sintéticas, creadas en laboratorio, que la gente común, o sea, los mismos profesionales de la salud, no saben exactamente qué contiene cada uno de esas sustancias. Pero además tenemos, como hemos hablado aquí, todas esas conductas que pueden generar adicción. Así que lo fundamental es trabajar con la persona para que no tenga la necesidad de desarrollar esa conducta adictiva, de consumir esas sustancias, sino que pueda tener otros más recursos personales, espirituales, para poder enfrentar la vida y disfrutar la vida tal cual Dios nos ha creado. Porque así es que se puede disfrutar, no es de otra manera. Lo que pasa es que en principio ese efecto placentero que te produce las sustancias, que es inducido por la conducta, pues te va envolviendo y va desarrollando esa adicción. Pero en la medida que va pasando el tiempo, aparte de que necesita más cantidad, utiliza más tiempo, tu vida se deteriora en todas las esferas, resulta que no tiene ese efecto esperado. De esas primeras dosis, se dice que la persona con adicción generalmente consume y consume buscando esos primeros efectos, pero ya no es igual, ya lo que viene es el dolor, el sufrimiento, y no está tal ese disfrute como estuvo en el principio. Pero esa es la estrategia, digo yo, es el gancho. Tú te vas envolviendo por ese alto nivel de bienestar, de euforia que tú puedes sentir con los primeros consumos. Yo tengo una pregunta, Teresa. ¿Cómo nosotros podemos, como familia, ayudar a una persona que es adicto en nuestra casa? Esa es una pregunta interesante que siempre nos hacemos, porque no es lo mismo que tú en casa tengas una persona que tiene un problema de diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad física, sino que esta es una enfermedad, un trastorno de salud mental, y es una enfermedad caracterizada por la negación. La persona que ha desarrollado esta conducta adictiva entra en un proceso de negación, un estado de que no está pasando nada, yo puedo dejarlo cuando quiera, lo minimiza. Eso fue en aquella ocasión que yo
me bebí demasiado, pero ya yo no lo puedo hacer diferente, yo lo puedo controlar, yo no soy una persona que tenga esa característica de ser un adicto, porque el adicto se cree que es el que está ahí tirado, ya el que anda en la calle, ese es un grado extremo, ya. Entonces la gente entra en ese estado de negación, de que todo va a estar bien, de que si algo estuvo mal, todo va a estar bien y que yo voy a poder parar y que yo voy a poder seguir mi vida. Entonces la familia se encuentra con esta situación cuando tiene una persona que padece de adicción. ¿Cómo lo convenzo de que busque ayuda, de que estás haciendo conducta que se está autodestruyendo? Porque la adicción es una conducta autodestructiva. Entonces, lo primero que uno recomienda es que puedan ir registrando esas cosas que se hacen estando bajo consumo, todas esas consecuencias que se viven. Nosotros en el lenguaje con adicciones decimos esos fondos, esas situaciones que hizo, que le han causado ese dolor en ese momento, que han afectado a otras personas, que se vayan registrando incluso con fecha, porque la manera después de confrontarlo es con esos datos, porque ellos van a negar todo y la verdad ese cerebro no cree que las cosas están tan mal. Entonces si a esa persona se le hace confrontación con esa misma conducta que ha estado emitiendo, la persona entonces quizás puede tener un momento de decir, ciertamente yo necesito ayuda. Sobre todo si lo hacen personas que está padeciendo la condición, pues valore y respete. Puede ser de la misma familia o puede ser algún allegado a la familia. Entonces, tener esa conversación de confrontación, sobre todo explicarle, ¿verdad?, que no tiene que ver con el amor que le tienen, sino hablar al contrario de los sentimientos, que justamente por tanto que le aman, es que se sienten tristes, se sienten preocupados, porque ver que él está en ese derrotero, como decimos, cómo está destruyendo su vida. Entonces el amor debe ser incondicional, porque normalmente tendemos a acusar y a señalar, y es como que la persona siente que no soy importante. No, tener un interés genuino, auténtico por el bienestar de esa persona. Entonces reunirnos, sabemos que la familia ya está bien molesta, bien angustiada, pero necesita en ese momento que tiene ese encuentro, pues dejar eso de lado, haberlo procesado antes con el otro grupo de la familia, pero cuando están delante de la persona que padece la condición, mostrar esa misericordia, pero al mismo tiempo ser firme en la necesidad de ayuda. Es un trastorno y como una enfermedad o un trastorno lo que necesita es tratamiento. Tenemos que tener identificado previamente cuáles lugares podemos recomendarles, sean profesionales de manera individual o sean profesionales en centros ya de recuperación. Eso va a depender del nivel de la enfermedad, ¿no? De si está en un nivel todavía leve, que pueda manejarse en consultas externas o en unas terapias de grupo y donde la persona regresa a su casa y puede estudiar o trabajar. Eso es un nivel, puede ser leve, pero cuando ya va avanzando de moderada ya a grave, necesita pues otro tipo de intervención. Entonces los familiares deben orientarse previamente también de profesionales antes de tener esa confrontación, esa reunión con la persona que padece la adicción. Entonces, tenemos adicción al alcohol, adicción a la pornografía, adicción a las drogas, a los juegos, a las sustancias médicas o un medicamento controlado. Pero yo tengo una pregunta. ¿Una persona infiel está ahí en esa adicción o no? Es que depende de la característica, ¿no? Porque sí hay adicción al sexo. Entonces, si lo vemos así, como una adicción al sexo, yo diría que no es a la infidelidad, sino al sexo. Al sexo. Una persona con adicción al sexo, y nosotros tenemos pacientes, ¿verdad?, que han salido de un proceso de recuperación por consumo de sustancias, y luego que salen, entonces pueden desarrollar otra conducta adictiva, y una de ellas es el sexo, que le puede llevar
a sufrir consecuencias similares, porque es un patrón obsesivo compulsivo, esa es la característica, y que afectan sus demás actividades cotidianas. Es decir, tengo que salir del trabajo, pedir un permiso para ir a estar con alguien, ya estoy afectando mi trabajo, o en la familia estoy afectando todas las o parte de las actividades importantes de esa familia, pues ya yo estoy desarrollando una conducta de adicción. Pero esa adicción al sexo, que es el que produce realmente ese placer que va aportando, ¿verdad?, ese sistema de recompensa, y se va desarrollando esta conducta que no se puede parar. A pesar de las consecuencias, a pesar de que pierda la familia, de que los hijos le reseñalen, continúa con el mismo patrón. Okay. Entonces, ¿cómo yo puedo, como a nivel psicológico y a nivel espiritual, salir de ahí? Bueno, después que ya la persona llega al profesional, ya tú me preguntaste de la familia, lo que puede hacer para llegar donde el profesional. En el profesional, lo primero que hacemos es buscar estrategias para que esa persona pueda parar de consumir. Ese no es todo el tratamiento, por supuesto, pero para hacer un tratamiento de cambio necesita poder parar de consumir. Entonces ahí hablamos de estrategias, ayudamos a crear una estructura en cuanto a una agenda diaria que pueda incluir actividades físicas, que pueda tener su tiempo ocupado de manera productiva en las mismas actividades de recuperación, que sepa en la mañana cuando se levanta cómo va a ser su día, siempre incluyendo actividades de recuperación. Se le ayuda a trabajar, parar los pensamientos de consumo. Hay varias estrategias para parar. Se le ayuda a identificar cuáles son los disparadores para consumir, o sea, cuáles son las cosas que le pueden llevar a consumir, para que entonces se pueda trabajar con esos disparadores de consumo, como le decimos, como es alejarse de personas, de lugares, de situaciones que lo puedan llevar a consumir. Luego que esa persona ya se estabiliza en la abstinencia, entonces sí ya vamos a todos esos temas psicoterapéuticos, de toda esa relación de esa persona, lo que lo llevó a consumir, tal vez, ese dolor, ese trauma que fue un elemento importante para desarrollar la adicción. Entonces ahí comenzamos la psicoterapia. Las iglesias y a la parte espiritual es de gran apoyo para una persona que está en proceso de recuperación. Es importante que los líderes que conocen el caso puedan tener ese apoyo constante con esa persona o con esa familia, para que puedan salir adelante, y como hacemos los cristianos siempre, pues orar, interceder para que esa persona pueda salir mejor de esta situación, de este trastorno, lo pueda manejar. Es una condición crónica, así como la diabetes. No quiere decir que si ya es un adicto, pero sí puede vivir una vida óptima a nivel emocional, a nivel espiritual, si se mantiene en ese proceso de recuperación. Esta persona, pues seguirla orientando, ayudándole a ver cómo organiza su tiempo, que poco a poco se vayan comprometiendo, que tengan algún nivel de compromiso en la iglesia, que puedan cada vez más estudiar la palabra. Yo estaba hablando con un grupo, de pastores en un diplomado, justamente le decía que pueden buscar en la palabra, porque hay muchos que se justifican que Cristo, ¿verdad?, tomaba alcohol y que no, porque Cristo bebía vino. Sí, eso no, esa es parte del proceso de negación. Sí. Entonces pueden hacer estudios bíblicos donde puedan ver qué era lo que el Señor realmente planteaba en relación al consumo de sustancias, y trabajar todo esto, el carácter de Cristo, cómo ir desarrollando todo ese carácter de Cristo, poco a poco, acompañándole con amor y teniendo misericordia, con discreción también, porque esa persona tiene derecho, ¿verdad?, a su confidencialidad, pero hay que darle un poco más seguimiento más cercano, llamarle, involucrarle, para acompañarle en ese proceso. Nunca desmotivarlo a que deje de asistir
a su tratamiento, porque ciertamente el Señor te puede sanar de cualquier enfermedad. Amén. Pero tenemos que saber que igual que otra enfermedad física, vamos donde el profesional, vamos al médico, y sabemos que es Dios que sana, pero Él usa los instrumentos para que puedan continuar. Entonces muchos pacientes con adicción van a la iglesia y dicen, el Señor me sanó, y ese autoengaño, porque es una enfermedad de autoengaño. Exacto. Para seguir en la misma dinámica. Y de verdad se lo creen en un momento, pero si no han entendido lo que le está pasando, cómo manejarlo, cómo enfrentarlo, vuelven a la misma conducta nueva vez. Entonces, qué bueno que pueda haber una combinación entre lo profesional, tanto a nivel de psiquiatría, si es necesario. Hay muchas personas que también tienen otra condición de salud, lo que llamamos trastorno dual, una condición dual, porque pueden tener un problema psiquiátrico también, o un trastorno de personalidad. Entonces, entre el profesional de la psiquiatría, el profesional de la psicología y otros profesionales diversos que pueden apoyar a una persona en un proceso de recuperación, pero qué bueno que se puede hacer también con la parte espiritual. Una de las cosas que siempre yo por lo menos recomiendo son los grupos de autoayuda. Y los grupos de autoayuda tienen un componente espiritual también, lo que son los alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. Ellos pueden participar de esos grupos, de sus terapias, e igualmente estar integrados en la iglesia, en las actividades según corresponda. Qué bueno. Yo pienso, Teresa, que hay muchos hábitos buenos que nos pueden ayudar, como tú dices, el uno sacar ese tiempo para leer la palabra, uno alimentar su espíritu, Claro. Escuchar esas músicas también, esas adoraciones que muchas veces tranquilizan, porque tranquilizan ahí nuestra alma, nuestro espíritu, y no dejar de congregarse. Realmente nosotros reconocer que hay algo que es más fuerte que nosotros, porque si no reconozco, nunca voy a tener esa ayuda. Pero qué bueno que hay personas como tú que no solamente son cristianos, sino que también especialistas en la conducta humana, realmente. Y para eso el Señor dio la ciencia, para que nosotros podamos ayudar a los demás. O sea que no está nada de malo que los cristianos acudamos a los psicólogos y a los psiquiatras. Muchas veces las personas ven en todo ven demonio, pero no es así, porque muchas veces el diabético nadie dice, no, tú estás endemoniado, o al que tiene la presión alta nadie dice, tú estás endemoniado, eso se va con ayuno y oración, o ven, déjame reprenderte. Pero las personas que tienen problemas psiquiátricos y psicológicos siempre lo relacionan con que están endemoniados, y las cosas no son así. Así es que muy bueno es este tema, muy interesante. Tenemos una segunda parte, hay que hacerlo porque de verdad el tiempo es muy corto. Entonces, les recomendamos siempre que busquen ayuda, no se queden solos. Realmente Dios, como dije, le da sabiduría a los médicos, le da sabiduría a los especialistas en la conducta. Entonces, sin nada, queremos que se suscriban en nuestro canal, que nos sigan en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, compartan, son temas muy interesantes y como dice nuestro programa, sí Señor, yo creo, hay que decirle al Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, y así nosotros iremos saliendo cada vez de todas esas conductas que lo que hacen es que nos perjudican. Pues nada, Teresa, vamos a decirle adiós, que es para una próxima. Nos vemos pronto en una próxima entrega. Sí, Señor.